Mi cuñada, que es una ladrona, me robó los aretes que pertenecían a mi familia y luego me agredió, así que la arrestaron y presenté cargos. Toda mi familia la apoyó, y mi hermano empezó a fabricar pruebas para intentar demostrar que ella era inocente. Estaba de visita en casa de mis padres, y durante la cena confronté a mi cuñada sobre el robo. Le pregunté dónde estaban los aretes de mi bisabuela y saqué las grabaciones de la cámara de seguridad que tenía en mi cuarto. Reproduje el video donde se veía escondiéndose y revisando mis cajones antes de tomar los aretes. Mi hermano fue el primero en hablar, diciendo que lo hizo por una buena causa. Le pregunté cuál era esa causa, y dijo que los habían empeñado para tener más dinero para la boda. En ese momento perdí la calma. La llamé ladrona y le dije a mis padres, que estaban en silencio, que llamaran a la policía mientras yo presentaba los cargos. No, no lo harás, respondió mi cuñada antes de acercarse y abofetearme, y luego empezó a jalarme del cabello y a gritarme. Incluso rompió un vaso en mi cabeza, causando que empezara a sangrar. Mientras esto pasaba, vi a mi madre en la sala llamando al 911. La policía llegó rápidamente, y cuando vieron mis heridas, me preguntaron qué había pasado. Mientras continuaba, empecé a explicarle a la policía lo que había pasado, pero mi cuñada no dejaba de hablar para intentar evitarlo. Esto hizo que los policías sospecharan y pidieran ver las imágenes. Cuando las vieron, no necesitaron más pruebas. Arrestaron a Emily en ese momento, frente a toda la familia. Me sentí un poco satisfecho. Verás, Emily era de esas personas que harían lo que fuera por ser el centro de atención, especialmente en las celebraciones. Tenía una obsesión con que todo fuera más grande, mejor y más extravagante que los demás. En su mente, era como una Daisy Buchanan moderna de El Gran Gatsby, flotando en lujos y organizando eventos grandiosos donde ella era la estrella. Pero Emily no tenía dinero para esas fantasías. Ella y mi hermano David siempre vivían más allá de sus posibilidades. Mientras planeaba la boda, hablaba como si fuera el evento más grande del año. Quería tener el lugar más impresionante, las flores más caras y el mejor catering, sin importar el costo. Emily era conocida por usar al máximo las tarjetas de crédito, pedir préstamos, lo que fuera necesario para satisfacer su necesidad de validación. Aunque David sabía que se estaban ahogando en deudas, seguía permitiendo que Emily hiciera lo que quisiera. David siempre había sido de esos que tomaban malas decisiones con las mujeres. Sus relaciones siempre eran con chicas más interesadas en las cosas materiales que en conexiones reales. Tenía la costumbre de perseguir mujeres que parecían perfectas por fuera, pero que estaban vacías por dentro. Emily no era diferente. Tenía su encanto, pero su obsesión por el lujo y el estatus era evidente, incluso antes de casarse. David también lo notaba, pero decidió ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que la necesidad de Emily por cosas materiales no era tan grave. Nunca creyó que podría encontrar a alguien mejor que ella. Lo que más le atraía de Emily era su apariencia, y aunque sabía que todo eso era superficial, aún así decidió seguir adelante con la propuesta. Supongo que pensó que esta vez sería diferente, el miedo de David a estar solo o no encontrar a alguien mejor lo llevó a ignorar los defectos que todos los demás podían ver. Así que cuando Emily vendió los aretes y fue arrestada después de nuestra pelea, David reaccionó justo como se esperaba. Esa misma noche la sacó de la cárcel sin pensarlo 2 veces. No le importó que Emily hubiera traicionado la confianza de la familia en él. Su lealtad hacia ella era tan fuerte que se había convencido de que ella no estaba equivocada. David vino a verme esa noche, furioso. Me acusó de exagerar todo, diciendo que los aretes no valían mucho de todas maneras. Afirmó que Emily estaba desesperada porque necesitaban dinero para la recepción de su boda y que no era gran cosa, ya que ella ahora formaba parte de la familia. Según él, tenía el mismo derecho que nosotros a tener esos aretes. Perdí la paciencia. Le dije que los aretes no tenían que ver con dinero, sino con el valor sentimental de la familia. Me rompió el corazón que mi propio hermano no entendiera por qué esto me dolía tanto. Además, ella me había agredido, y tenía suerte de que solo hubiera presentado cargos por el robo y no por la agresión también. En lugar de comprender, empezó a darle la vuelta a la situación a su favor. Le dijo a la familia que yo estaba siendo dramático y que siempre había tenido celos de Emily, solo quería iniciar problemas. Incluso tuvo el descaro de decirle a algunos miembros de la familia que yo le había dado a Emily los aretes como regalo de bodas. Mis padres, que al principio me habían apoyado,
Empezaron a dudar de todo. David siempre ha sido el niño dorado, siendo el hermano menor, así que no fue difícil para él cambiar la percepción que tenían de mí. Jugó la carta de ser el esposo leal, diciendo que solo estaba defendiendo a su esposa. Unos días después sonó mi teléfono y vi que era mi mamá. Casi no contesté porque sabía lo que venía, pero lo hice. En cuanto empezó a hablar, pude notar el cansancio en su voz. Primero, hubo una charla pequeña, como si estuviera buscando el momento adecuado para decirme el verdadero motivo de la llamada. Finalmente, fue directo al grano y me dijo que había hablado con David, y que él le había dicho la verdad. Dijo que fue muy decepcionante escucharlo y que toda la situación había afectado a todos en la familia. No dije nada, solo la dejé hablar. Sabía que David le había dado su versión de los hechos. Por el tono de su voz, supe que le creía o al menos lo suficiente como para pensar que yo también tenía algo de culpa. Ella siguió diciendo que la situación se había salido de control y luego me pidió que me disculpara con Emily. Dijo que si hablábamos, podría ayudar a sanar a la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Disculparme con Emily después de que me abofeteó y me rompió un vaso en la cabeza por confrontarla por robarme y vender nuestra reliquia familiar. Sentí que el pecho se me apretaba al darme cuenta de que mi mamá no estaba pensando en mí, sino en cómo se veía todo esto. Le importaba más calmar las cosas que lo que realmente había pasado. Colgué el teléfono. Al poco tiempo, la mitad de la familia estaba del lado de David y Emily, mientras que la otra mitad me apoyaba a mí. No podía creerlo, mi propia familia se estaba volviendo contra mí por las mentiras de mi hermano. Estaba devastada, así que decidí seguir adelante con los cargos contra Emily. No iba a dejar que se saliera con la suya. Si David quería proteger a su esposa a toda costa, estaba bien, pero no iba a dejar que me hicieran creer que yo estaba equivocada. Fue un robo, simple y claro. David no perdió tiempo en torcer la situación para proteger a Emily. En cuanto presenté los cargos, empezó a decirle a todo el que quisiera escuchar que yo solo lo hacía por dinero, que estaba exagerando todo porque tenía celos de Emily. Según él, siempre había estado celosa de su relación, y por eso le daba tanta importancia a un par de aretes. Me enteré por la familia que David les había estado diciendo a todos que había hecho que encarcelaran a Emily solo por despecho. No podía imaginar que mi hermano menor se casara con alguien como Emily, ya que aún no conocía a la persona real. Él me pintó como una hermana codiciosa y vengativa que no soportaba verlo feliz. No pasó mucho tiempo para que la gente comenzara a creer sus mentiras. De repente, miembros de mi familia que antes me apoyaban empezaron a interrogarme, preguntando si tal vez estaba siendo muy dura y si realmente era necesario presentar cargos. Sabía que no podía enfrentar esta batalla legal sola, así que contraté a un abogado. Pensé que la evidencia sería clara, especialmente con las imágenes de seguridad y el hecho de que los aretes se habían vendido, pero subestimé hasta dónde llegaría David para proteger a su esposa. Tan pronto como comenzó el proceso legal, David empezó a sabotearme. Mi abogado me informó que David había ido un paso más allá, sobornando a personas para que testificaran en mi contra. Incluso pagó a algunos familiares lejanos para que dijeran que me habían escuchado decir que no me importaban los aretes y que se los había dado a Emily como regalo de boda. Todo eso era una mentira completa, pero su audacia me dejó en shock. Hizo todo lo posible por desacreditarme. Las personas a las que sobornó estaban dispuestas a dar testimonio falso, poniendo en peligro todo mi caso. Mi abogado se dio cuenta rápidamente de que algo no estaba bien. Lo peor vino cuando David presentó pruebas falsas en el tribunal, inventando mensajes de texto entre Emily y yo. Mi abogado me mostró las capturas de pantalla y sentí un nudo en el estómago. Los mensajes parecían reales, como si yo le hubiera dicho a Emily que podía tomar prestados los aretes cuando quisiera. Incluso uno de los mensajes decía, puedes quedártelo si quieres. No tenía idea de cómo David había creado algo así, pero estaba claro que haría cualquier cosa para proteger a Emily. Pero la cosa no se detuvo ahí. Mi abogado logró localizar a uno de los familiares que iba a testificar y admitió, fuera de registro, que David los había presionado para que mintieran. Les había pagado para que dijeran que no me importaban los aretes y que se los había dado a Emily sin pensarlo dos veces. No se trataba solo de ganar el juicio para David, él quería que todos me vieran como la villana. Cada golpe que lanzaba David me recordaba que prefería verme fracasar antes que admitir que su esposa había hecho algo mal. El día del juicio, el ambiente se sentía tenso. Entré a la sala del tribunal sabiendo que ese era el momento en que todo saldría a la luz.
Mi abogado presentó nuestro caso, mostraron las imágenes de seguridad donde se veía a Emily entrando a escondidas a la habitación, los documentos que probaban la venta de los aretes y todas las pruebas de su robo. Pero cuando los testigos empezaron a declarar, el plan de David comenzó a desmoronarse. El primer testigo fue un primo lejano. Bajo la presión del abogado en el contrainterrogatorio, el primo perdió la confianza y terminó admitiendo que David le había pagado para contar una historia falsa. La sala se llenó de tensión después de esa confesión. Después, el siguiente testigo, un amigo de la familia, también confesó que David lo había sobornado. Cada testimonio derrumbaba la historia que David había tratado de armar. Estas eran personas en las que confiaba para mentir por él, pero bajo juramento, no pudieron seguir con la farsa. El golpe más fuerte llegó cuando mi abogado presentó la evidencia fabricada, los mensajes de texto que David había creado para que pareciera que yo le había regalado los aretes a Emily. Un experto confirmó que los mensajes habían sido alterados digitalmente, demostrando que David había intentado engañar al tribunal. El juez, sorprendido por las mentiras de David, ordenó su arresto por fabricar pruebas y sobornar a testigos. David fue sacado del tribunal esposado. Sus intentos desesperados por controlar la situación habían fracasado por completo. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias solo. Emily fue declarada culpable de robo. Las pruebas en su contra eran innegables, las imágenes de seguridad y los registros de venta sellaron su destino. El juez me otorgó el valor completo de los aretes, junto con parte de la herencia que mi hermano y mis padres habían intentado ocultarme. Al parecer, mi abuela me había dejado más dinero del que yo sabía, pero David y mis padres decidieron administrarlo sin decírmelo. Resulta que había un fondo fiduciario pequeño destinado para mí, pero en lugar de ser honestos, mi familia me lo ocultó. David, siendo el responsable, a los ojos de mis padres, había estado manejándolo, o más bien, desperdiciándolo. Había usado parte del dinero para sus propios gastos y escondió el resto, pensando que nunca me daría cuenta. Ese fue el golpe final. Mis padres, que habían estado del lado de David y Emily, tuvieron que enfrentar el hecho de que habían estado apoyando a las personas equivocadas. Esa sala del tribunal y ver la cara de mi madre me destrozó por completo durante meses. Ella siempre había tratado de mantener todo en orden, incluso cuando Emily fue a la cárcel después de la pelea. Mi madre estaba más preocupada por salvar las apariencias que por otra cosa. Pero verla ahora, después de que arrestaron a David por todo lo que hizo, me impactó mucho. Parecía como si le hubieran arrancado el alma. Se había estado aferrando a la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad, pero ahora, al ver que se llevaban a David esposado, se dio cuenta de que su hijo realmente iba a ir a prisión. No pude evitar sentirme mal por ella. Una vez que todo el lío legal se calmó, el fideicomiso finalmente me fue transferido. Al principio me sentí rara, como si el dinero estuviera manchado por todo lo que había pasado, pero después de todo el caos, supe que necesitaba escapar. Usé parte de esa herencia para alejarme lo más posible de todo. Reservé unas vacaciones en las Islas Caimán. Pensé que, si iba a usar ese dinero, al menos podría encontrar algo de paz para mí. Las Islas Caimán estaban lo más lejos posible del desastre que vivía. Me pareció irónico que la misma herencia que David intentó ocultarme ahora la estuviera usando para mis vacaciones, mientras él iba a pasar años en una celda. Cuando llegué, fue como si por fin pudiera respirar tranquila por primera vez en mucho tiempo. Ya no estaba pensando todo el tiempo en el juicio o en mi familia rota. Solo era yo, el océano y la oportunidad de procesar todo lo que había sucedido. Nadé, leí, me tumbé bajo el sol, y por un rato, todo se trataba de mí. Ahora David está en prisión, la reputación de Emily está destruida, y mi relación con mi familia es complicada. He cortado completamente los lazos con mi hermano. Mis padres están intentando hacer las paces, pero es difícil perdonarlos por cómo me trataron durante todo este calvario.